Tarde de Living, todos los sábados de 18:30 a 19:30 horas, con la conducción de Silvana De Francesco y Cono Faúndez. Entrevistas, deportes, música y la participación de la audiencia. Una manera descontracturada de hacer radio. ¡Canta, corazón! ¿Cuánto falta para vernos de nuevo? Ya no tengo nada más que inventar. Si me das el ok a las 9 te paso a buscar. Y te voy a contar un secreto. Siento que eres mi otra mitad. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Tarde de Living, en este reencuentro, en este segundo ciclo de Tarde de Living, que la verdad que estamos súper contentos. Nos reintegramos de una licencia después del COVID también, así que le damos la bienvenida a todos y esperemos que nos acompañen. Saludamos a la gente de Facebook que nos está viendo en vivo. Y bueno, voy a saludar a mi compañero de equipo, Cono Faúndez. ¿Cómo andás, Cono? Buenas tardes, Silvana, toda la audiencia. La verdad, y saludamos a Carlos también, nuestro operador. Que se ve que nos extrañó. ¿Nos extrañaste, Carlos? Una siesta se mandaba. Nos tomamos todo enero y volvemos con una tarde gris. Así que, bueno, para seguir con la cábala, tenemos un muy buen programa. La verdad que los extrañamos. Mira, ya están llegando los mensajes. Aprovecho para decir que se pueden comunicar a través del 097-343416. También pueden buscar, en Facebook Tarde de Living. Silvana De Francesco, pueden buscar en Facebook que estamos en vivo con la cámara del celular. Y también quiero darles una noticia, además de que pueden buscar el programa los domingos en YouTube. Estamos en Instagram, @Tarde de Living. Tenemos nueva cuenta, así que, a partir de ahora vamos a estar compartiendo también a través de Instagram. Bueno, esperamos que nos vayan siguiendo por Instagram también. Sí, así es. Bueno, y también le damos la bienvenida a la cortina musical nueva con Matías Valdés, que sí, está sonando. Venimos renovados. Es el hombre del año, así que... Bueno, empezó el año hace un mes. Bueno, es el hombre del año. En un mes se convirtió el hombre del año. Ah, bueno, me parece bien entonces. Le mandamos saludos que estuvimos en contacto esta semana. Exacto. Un beso grande a Matías Valdés, que la está rompiendo por todo el país. Y hay que apoyar a la gente de la música del interior de nuestro país, que realmente es espectacular. Bueno, hoy tenemos un programa, como ya se los adelanté en las redes. Vamos a hablar... De acuerdo a la actualidad, hay muchas personas que son violadas, no solo mujeres, también hombres y niños. Y para eso hoy invitamos a una amiga de la casa, a una médico forense, Rosana Manikowski. A ver si lo dije bien. Sí. Bien. Bueno, bienvenida. Gracias, Silvana, Cono, Carlos y y a la gente que nos está escuchando y viendo, porque me acabo de enterar que tienen copadas las redes. Totalmente. Sí, estamos en todos los puestos. Y a los amigos de Twitter también les mandamos un beso, que también nos siguen. Yo encantada de que me hayas convocado por segunda vez acá a estar Nosotros con ustedes. Más encantados, y te digo por qué. Porque generalmente en un tema de violación se habla del violador, se habla de la justicia, se habla de la investigación, de la víctima, pero no se habla de la víctima desde el lado que tiene que padecer de repente una pericia forense. Sí, exactamente. Primero una pequeña puntualización. Los médicos forenses no hablamos de violación, porque violación es un delito. Entonces nosotros no tipificamos el delito, de la misma manera que no podemos decir homicidio en nuestro informe, tampoco podemos plasmar en la conclusión violación, porque le corresponde a otros operadores de la justicia, obviamente a fiscal y juez. ¿Y ustedes qué dicen? Entonces nosotros lo que hablamos es de violencias en relación a actividad sexual, por ejemplo, o estigmas de violencia en relación con una actividad sexual, por ejemplo. Podemos, lo que mayoritariamente hacemos es una descripción de lesiones y después se pueden hacer consideraciones o alguna observación al respecto, pero tenemos que tener mucho cuidado porque muchas de las lesiones que podemos encontrar en una persona que sufrió algún tipo de violencia
en relación a actividad sexual es que algunas de esas violencias pueden aparecer también en una relación consentida, no necesariamente no consentida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sabemos que hay relaciones totalmente consentidas que pueden aparecer con alguna lesión. Exacto. Entonces el médico forense no solamente no habla de violación, sino que tampoco puede ahondar mucho en la parte de consensuado o no. Sin duda ¿No puede actuar en eso? ¿No puede argumentar eso? Bueno, depende de lo que encontremos en el examen. Depende de lo que encontremos en el examen. Hay algunas lesiones que pueden ser bastante orientadoras a que pudo haber existido una falta de consentimiento. ¿Ah? Como ser, por ejemplo, hematomas importantes en la cara interna de los muslos de las mujeres. Entonces, que uno pueda pensar que existió una separación de muslos violenta, por ejemplo. Y en el caso de los niños también. Bueno, entonces, hoy hablabas entonces de las víctimas. Que no hay que olvidarnos que no solo la mujer puede ser víctima, sino también los niños, los hombres también. A cualquier edad. O sea, víctima de violencia sexual puede ser cualquier ser humano a lo largo de su vida. ¿Con qué frecuencia ustedes de repente encuentran casos así? Porque, por ejemplo, me llamó mucho la atención la cantidad de juzgados que hay y la cantidad de casos que tienen. Sí, yo no te puedo dar una frecuencia, un número, no, realmente no lo puedo decir porque además a eso se dedican más los forenses que hacen exclusivamente penal. Pero sin duda son mucho más que los que salen en prensa o que la gente se entera. ¿Ah? En cualquier persona, en cualquier rango etario. Son bastante más de lo que la gente se entera. Una de las cosas que llama la atención también son las diferencias. No hay un tema de índole social. No, porque la violencia es muy democrática. Qué impresionante, ¿no? La violencia está en todas no las es un tema clases cultural sociales, tampoco. y tampoco es tan cultural. No es ni económico, ni social, ni cultural. Hay en todos lados. ¿Y cómo cambia un poquito, pero hay en todos lados? Pero ¿cómo, por ejemplo, cuando ustedes tienen que tratar con una víctima? Sí. ¿En qué consiste, de repente, no vamos a especificar, pero en qué consiste un diagnóstico de parte de ustedes? Sí. ¿Es emocional? ¿Es físico? No. ¿Es ambos? Ambos. El médico forense hace lo que el fiscal le ordena. Entonces, si tiene que periciar a una víctima X, de la edad que sea o el que fuere, el médico forense realiza la pericia física. La mayoría de las veces también actúa un psiquiatra forense o un psicólogo forense, que ven a la víctima o a la presunta víctima. Si a veces no es previamente, a veces es después. Eso varía porque también hay una parte administrativa, ¿verdad? De funcionamiento, a dónde va primero. Eso yo no te sabría decir. Pero hay un equipo integrado de psicólogo y psiquiatra que evalúan la parte del impacto emocional. ¿Tá? Entonces, al fiscal le llega todo. Le llega la parte médica, física y la parte emocional. ¿Tá? La pericia médica habitualmente es una, y la pericia de psicólogo y psiquiatras puede ser más de una, porque puede llegar hacia una conclusión en una entrevista o tal vez se requieran más. Eso verá de cada caso. ¿No es también un tema violento, una pericia física después de una violación? Sí, por supuesto. Porque es hay como que tener revictimizar a la víctima. Perfecto lo que acabas de decir, Silvana. Es revictimizar a la persona. Por eso es la importancia de que quien está haciendo el examen sepa lo que está haciendo para no tener después que hacer un segundo examen por otra persona. Voy a hacer una pregunta desde la ignorancia, ¿no? Pero yo digo, la víctima se revictimiza en una pericia forense para que le comprueben si fue violada o no fue violada. ¿No se puede hacer la pericia en el violador? Bueno, han habido casos de que sí, que hubo.
Yo recuerdo a mi profesor haciéndonos algún caso de su experiencia en que se realizó el examen porque la señora refería cierta particularidad en su zona genital, y se hizo en el hombre y se encontró esa particularidad que la señora decía. Mirá, Eso fue muy interesante. porque digo, más allá de todo, tratar de evitarle una situación más desagradable a la víctima, ¿no? No, pero ¿cuál? O sea, en la pericia, en vez de periciar a la víctima, al victimario. Bueno, lo que pasa porque supongo que en una violación deben haber arañones, Ahí está. mordiscones o pueden no sé, haber, sí. o golpes. En ese sentido también puede ser periciado, pero ya te digo, se hace lo que el fiscal ordene. Claro, pero eso es lo que me Pero llama. no puede haber dos pericias de la supuesta víctima y el supuesto Victimario. agresor o victimario, y bueno, y contraponer a ver qué es lo que... Claro, lo que a mí hay. me llama la atención porque siempre es la víctima la que tiene que ir al estudio. Bueno, lo que pasa que sería la persona sujeto del delito. Ujú. Ese es el problema. Claro. La prueba, el cuerpo de la señora es parte de la prueba. Claro, en el caso de los niños me parece un horror. Bueno, en el caso de los niños, ¿te parece bien? Es un horror. Hay que tener presente que hay mucho abuso sexual en los niños, que no hay estigmas físicos. No hay. Los niños muy chiquitos, por ejemplo, penetraciones vaginales o anales en chiquitos y niñas, por ejemplo, menores de 6 años, habitualmente se acompañan de lesiones muy graves que pueden ocasionar la muerte del niño o de la niña, o si son rectales también del niño. ¿Ah? Entonces nosotros no vemos grandes lesiones en niños chiquitos porque se ven en morgue. Qué horrible. ¿Ah? Yo te comenté la otra vez cuando estuviste que yo trabajé en la morgue judicial. Sí. Y de todas las cosas que he visto, que he visto gente que con un balazo, con arma blanca, lo que más me impactó fue ver un cajón con un bebé. Sí. Fue lo más espantoso que vi en mi eso. vida, no se me borra más. Sí. Y bueno, pero después pueden tener, a medida que el niño o la niña va avanzando en su edad, ya cuando es prepuberal, a más adolescente, bueno, podemos tener las mismas lesiones que se encuentran en un adulto. Claro. Capaz que pueden ser sí un poco más severas, pero mayoritariamente. Con respecto a las defensas, clásicamente se dice que una persona en edad genital activa se defiende más que un niño, sí, o un adolescente. Claro. El adolescente que si todavía no ha iniciado su actividad sexual se defiende menos, porque entra todo como una parálisis psicológica que hace que no se defienda. Pero no es la generalidad. Podría ser lo más frecuente, pero no es en el 100% de los casos. Cualquier persona puede defenderse en cualquier rango etario, obvio. Te voy a hacer una consulta que surgió a raíz de noticias recientes. ¿Cuál es la diferencia entre una persona violada y una persona abusada? Bueno, volvemos a decir que la violación es un delito. Sí, perdón. No, Sí, no, no lo puedo en la decir, radio pero... puedo decirlo, lo que no puedo es escribirlo. El Código Penal, ahora no me acuerdo el número del artículo, pero se lo pueden buscar, habla de quien compele a quién, o sea, de quien obliga a quién. ¿Y qué es a lo que obliga para el delito de violación? A realizar la conjunción carnal. Entonces, es lo que dice el código, sí. fue descrito así, la conjunción carnal. ¿Qué es la conjunción carnal? Es el coito. ¿Ah? Entonces, toda violencia sexual que no sea conjunción carnal en un coito no se va a poder tipificar de violación. Se podrá tipificar de otras cosas, pero no de violación. Ajá. Entonces, para que se hable de violación, necesariamente hay órganos sexuales
y necesariamente hay un pene. No, y mirá por qué me quedo mal, Mirá por qué me quedo mal. No hace mucho, y capaz que la gente lo recuerda, en la Argentina, una pareja de dos mujeres supuestamente feministas, asesinaron al hijo de una de ellas. Sí, lo escuché. Y el niño fue violado por ellas. Y ahí en ese caso pene no hubo. Claro. El problema, obviamente no me acuerdo que el nombre del niño, pero mejor, fue y no una hay cosa necesidad, macabra. No hay necesidad tampoco. Sí. Pero ese caso obviamente que lo seguí por las redes, pero además yo soy muy amiga de gente de la Asociación de Médicos Forenses de la República Argentina, o sea que yo les pregunté alguna vez, escúchame, ¿esto realmente fue así? ¿Es como dice la prensa? O sea que el caso más o menos lo tengo y lo tengo con buena fuente. En primer lugar, yo desconozco cuál es el artículo del Código Penal en Argentina y cómo es que encara el tema, si puede decir que dos mujeres violaron, ¿verdad? Sí. Si lo dice el artículo o si en la prensa salió de que fue violado cuando supuestamente capaz que fue abusado. No lo sabemos, yo no lo sé, porque por ejemplo, si se habla de violación con un objeto, capaz que en Argentina es violación, para nosotros no es. Con un objeto acá no es violación. No, porque lo que yo te decía es la conjunción carnal y es el coito. Por lo tanto, en nuestro país con un objeto no entra en el artículo de violación. Puede sí estar en otro tipo de artículos, pero no en el de violación. La verdad que, bueno, acá tengo un tema, hay que solucionar eso, ¿no? Sí, se acaba de cortar otra vez. Se cortó. Acá hay un tema que, quiero dejarlo claro, corre por mi cuenta. Realmente cuando se dan este tipo de cosas, uno siempre apela al criterio y obviamente que nada va a sanar una violación, ¿no? Por la cárcel de alguien no va a sanar, pero me resulta realmente preocupante, alarmante los fallos de la justicia. Hace cuestión de un par de semanas un hombre robó una bicicleta y le dieron 2 años de prisión. A la semana siguiente, un señor mayor violó a una niña de 6 años y le dieron 2 años de prisión. Realmente son las cosas que a mí de la justicia me ponen bastante mal, me desagradan, considero que no es equilibrada y mucho menos justa. Hablo desde el lugar de ciudadana, desde el lugar de madre, de mujer y de persona, ¿no? Realmente pienso que no se está haciendo justicia. Un acto de violación, un acto, como vos me decís, con una penetración con un objeto no es violación. Esa debe tener un atenuante capaz. Realmente considero que no está siendo justo la justicia en estos casos, y realmente vos bien sabés cómo queda una persona que fue víctima de una violación o de un abuso, porque le perjudica no solo el momento, sino daños físicos, daños psicológicos, daños sociales. Sí, mira, lo que tú estás no te quiero planteando... poner en el brete de opinar, sino simplemente... Te entiendo perfectamente, y lo que tú estás diciendo es perfectamente compartible. Los daños físicos se pueden curar ad integrum, es decir, se pueden curar totalmente. Sí. Los daños psicológicos tal vez no sea tan frecuente que se curen totalmente. ¿Ah? Y sin lugar a dudas, una víctima de un abuso o de una violencia sexual puede tener una problemática grande a lo largo de
de toda su historia, de todo el resto de su vida, y ese episodio marcarle, ¿verdad?, diferentes aspectos, no solamente en su relación de pareja, sino familiar, laboral, social, recreativa. Y hasta hay víctimas que quedan hasta embarazadas. Bueno, consecuencia. Eso puede ser. Que también esta semana saltó un tema de que una muchacha denunció porque tuvo un hijo y era el padre el que la violaba. O sea, imagínate transitar un embarazo, todo un proceso de embarazo, fruto de una violación y de tu padre. Sí, totalmente compartible lo que tú decís. Respecto a que si a uno le dan 2 años por una bicicleta y a otro le dan lo mismo por otro delito, bueno, la fiscalía y el juez tienen su independencia de trabajar, entonces tal vez ahí sea la diferencia de resultados. Sí. ¿Verdad? Nosotros ahora tenemos un proceso penal que tiene la posibilidad de ser abreviado y bueno, entonces tal vez por ahí pase que a veces se le dan más o menos pena. Realmente, independientemente del proceso que tengan, me parece totalmente injusto y aberrante que a un violador le den 2 años y a alguien que roba una bicicleta la misma pena. Llama la atención por lo menos. Sí. Pero realmente quería más o menos ahondar en cómo es la pericia, y también me gusta la idea de decirle a la gente la revictimización que sufren las personas que son violadas o abusadas, ¿no? Sí. Y que obviamente no son solo mujeres. Sin duda. Hay no son hombres sí. y hay niños. Sí. No hay marchas por hombres y por niños. Otra de las cosas que a mí me gustaría que también se considerara, si vamos a luchar contra una violación, que sea por todos. Los hombres son los que menos denuncian, ¿verdad? Claro. Pero los hay. Los hay, sí. Y en la cárcel y en las instituciones. Eso lo hemos visto en prensa todos, ¿no? En las cárceles, que eso suceda. Bueno, la pericia, en definitiva, la pericia médica es un examen físico. Claro. ¿Ah? Independientemente de la edad, es un examen físico. Más, menos completo, pero en estos casos siempre se intenta realizar todo lo que se pueda en un primer examen. Y que lo ideal sería, en un único examen, y que lo ideal sería hacerlo lo más completo posible cuanto más cercana es la pericia a consumado el hecho, o que el hecho es descrito, ¿verdad? Porque si la pericia es a los 2 meses, entonces ahí no importa el examen completo, se hará por disciplina, pero no va a encontrar nada probablemente. Voy a hacer justamente por ese comentario que hiciste, y para culminar, en este momento está el tema de Juan D'Artés, que estaba en un juicio en Brasil y bueno, se suspendió, se canceló el juicio, ya estaba en las últimas instancias. Pero la violación que supuestamente hizo Juan D'Artés fue hace no sé cuántos años, ¿no? Y ya lleva como 2 años. No, más. No, pero digo, la era niña, denuncia... Claro, pero era niña. ¿Se puede constatar una violación después de tantos años? Desde el punto de vista médico, no. Salvo, por ejemplo, en el caso que tú mencionás de un hijo, bueno, por ahí se podría tal vez constatar si el embarazo fue en una adolescente, ahí está. Pero si no. Desde el punto de vista, o sea, lo que pasa es que el fiscal maneja diferentes tipos de prueba. La pericia médica, el examen físico, es una prueba que tiene. Y que va a aportar la mayor cantidad de datos cuanto más cercano sea, porque todos sabemos que los hematomas, las equimosis, a la semana ya no están más, las heridas empiezan a hacer la cascarita y se curan, entonces cuanto más cercano. En el caso de tantos años. Pero en tantos años, entonces hay otro tipo de pruebas, que son las testimoniales, que dice uno, que dice el otro, y bueno, habrán pericias psicológicas, psiquiátricas para ver cuán verosímil es, cuán compatibles son los relatos. ¿Un testimonio después de tantos años? Bueno, esa es la pericia del psiquiatra y del psicólogo, ¿no? Que tienen que tener experiencia para ver ese relato
cuán construido está o cuán verídico es. Esa es la pericia del psiquiatra. Todo un tema, Bueno, ¿no? igual puede pasar. Sí, claro. Acá lo llamativo que cancelaron el juicio, que vuelvo a insistir, la justicia no solo es injusta acá, sino que en otros países también, ¿no? Y en caso de delitos sexuales, realmente creo que estamos en pañales en cuanto a la justicia, y me sorprende que existan tantos casos, porque los juzgados que están reciben no sé qué cantidad de casos por día. Sí. Entonces, realmente creo que eso es algo que, si se quiere hacer una campaña, que se haga una campaña para que la justicia sea más justa también. No solo de prevención, sino que no se tenga que revictimizar la víctima, y que la justicia sea algo más equitativo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Rosana. Te invitamos en otro momento. Me encantó que vinieras. Es una amiga de la casa. Así que bueno, vamos a continuar con el programa, vamos a compromisos y volvemos enseguida.